Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sarita Power por Onda UNED. Muchísimas gracias a el ex magistrado presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo Sancho, por concedernos esta entrevista en nuestra serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental, hoy analizando puntos ambientales dentro del Tratado de Libre Comercio negociado entre Costa Rica, Centroamérica, con los Estados Unidos y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR. Muchísimas gracias. En agosto de 2007, a un mes del primer referéndum nacional en la historia de este país, ante la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR, por sus siglas en inglés, la Defensoría de los Habitantes y diputados de la Asamblea Legislativa plantean dos consultas, cada una por separado reunidas en este voto 2007-9469, siendo uno de los casos más polémicos que han pasado por la Sala Constitucional en la época reciente. Técnicamente, como parte del trámite ordinario, todo tratado o convenio internacional obligatoriamente debe pasar por el tamiz de la Sala Constitucional durante la diligencia de rigor desde la Asamblea Legislativa, antes de ser reafirmado y publicado por el Poder Ejecutivo en Gaceta Oficial, momento que le confiere validez como tratado vigente. Tales procedimientos se rigen por la Constitución Política, también por la Ley de la Jurisdicción de lo Constitucional y el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el procedimiento ordinario que compete a todo tratado o convenio internacional fue alterado, por lo que técnicamente hablando el voto referido representa solo una opinión jurídica de carácter no vinculante. Punto número 1. El procedimiento de este trámite. Se supone que debe seguir un procedimiento que está establecido en la Constitución Política y en los reglamentos de la Asamblea Legislativa y también en la Ley de la Jurisdicción de lo Constitucional. Sin embargo, no fue ni siquiera publicado y se llevó a referéndum. Es que hay que diferenciar dos cosas. El referéndum, por ejemplo, es una competencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerden que estábamos estrenando prácticamente la normativa sobre el referéndum. Y bueno, para mí esto... Hay temas que pueden ser sometidos a referéndum, como hablábamos antes, que son temas muy concretos. A mí me parecía, desde el punto de vista no jurídico, sino más que todo de decisión política, me parecía absurdo someter un referéndum, un tratado de libre comercio como este. Recordemos, por ejemplo, que este tratado de libre comercio estuvo en el mundo político aproximadamente 6 años o 7 años sin que ninguno de los presidentes que llegaban al poder en ese momento quisieran definir si lo aprobaban o no lo aprobaban. Como le digo, hay una parte donde la Sala Constitucional puede revisar, pero hay otra parte que no es exclusiva de su competencia, y es, bueno, si esto debía ser sometido o no a referéndum. Desde el punto de vista mío, esto era pedirle a la gente que votara, casi dando un salto de fe a favor de una tesis u otra, porque nadie sabía qué era el TLC. Y lo que se decía eran aspectos excesivamente generales, en el sentido de qué era lo que se iba a abrir, qué condiciones habían, pero incluso un tema particular, como eran las telecomunicaciones, ni siquiera se estaba mencionando en los primeros convenios que hubo sobre este tipo de problemas. El asunto a nosotros nos llega una vez que ya se ha resuelto el referéndum y la competencia para resolver sobre la admisibilidad de esta consulta es de la presidencia, que en ese momento, si mal no recuerdo, era doña Ana Virginia Calzada, la presidenta, y el presidente tiene las competencias para admitir o no a estudio un determinado caso que se les presente. En relación a los tratados internacionales, hay dos tipos de tratados internacionales básicamente. Hay unos, por ejemplo, que son de consulta obligatoria,
a la Sala Constitucional de previo a que puedan firmar y aprobar, digamos. Y hay otros que son facultativos, las consultas que se hacen. En este caso, la presidenta, en ese momento dado, consideró de que la Sala sí era competente para conocer este tema, luego de este referéndum. Sobre esto no quiero hacer una apreciación ni en un sentido ni en otro. A mí ya luego me correspondió votar una vez que ya estaba admitido en la sala. Y bueno, es un tema muy complejo que le correspondió a don Adrián Vargas por el turno que teníamos nosotros. Implicó también, debido a la complejidad del tema y a los prácticamente miles de hojas que lo contenían, porque eran, yo recuerdo que por ejemplo yo me llevé para mi casa a trabajar las copias de lo que me correspondió del TLC y eran cajones para arriba de la pequeñita biblioteca donde yo tengo metido. Eso casi me llegó a la oficina, digamos. Y era muy complejo. Los asuntos que se discutían eran de diferentes índoles. Y de feria atrás de esto venían las leyes de implementación que después fueron a consulta, que eran como 12 o más también. Y que cada una de ellas también tenía una complejidad muy fuerte. Independientemente de cómo votáramos cada uno de nosotros, creo que todo el mundo trató de estudiarlo de la mejor manera. Don Fernando Cruz y yo tuvimos una posición diferente con respecto a casi todo, desde las leyes de implementación hasta los vicios en relación a procedimiento y fondo, digamos. He de decir que, por ejemplo, hay cierto tipo de vicios que son vinculantes cuando se detectan, los de procedimiento, y esto sí es obligatorio cuando hay mayoría. Los de fondo, pues no. Estas son situaciones que la sala puede decir es constitucional o no, viola la Constitución de esta forma o no, pero es una especie de amigo curie la sala en relación a la Asamblea Legislativa cuando resuelve sobre esto y le dice, mire, usted si quiere puede continuar adelante, pero sepa que esto afecta a la Constitución. Casos como estos hemos tenido en otros, por ejemplo, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, que llegó 6 veces a la Sala Constitucional, 6 veces se dijo que tenía problemas, 6 veces se volvió a votar de nuevo, porque yo no sé si eso vale la pena mencionarlo, pero a mí me sorprendía, las mujeres tenían una enorme mayoría en la Asamblea en ese momento y podían votarlo, pero querían que se votara por unanimidad, con todos los hombres votando a favor, y luego les pedían a ellas mismas que hicieran la consulta a la sala, que pusieran las firmas para que hubiera 10 diputados consultando vicios de constitucionalidad, lo que ellos mismos habían dicho que era correcto. Pero en fin, al final ocurrió lo que podía ocurrir, que cuando llegó a la Sala Constitucional, por esos vicios de fondo, la Sala declaró inconstitucional varias de las normas, que ya se les había anunciado 6 veces antes de que eso podía tener roces con la Constitución. Bueno, con este tipo de problemas es igual. La diferencia es que en este caso no habían 6 votos a favor, ni 5 votos a favor, ni 4. Y solo siguieron siendo los votos de don Fernando Cruz y míos, y entonces esto nunca llegó a la sala tampoco. Relevar 2 puntos de procedimiento. En el libro del doctor Jorge Enrique Romero Pérez sobre el Tratado de Libre Comercio, explica que desde cuando la Sala Constitucional permite y admite que en el texto de proyectos de tratados internacionales se acepten páginas web en blanco para luego afirmar en este voto de mayoría que no hay inconstitucionalidades. Esa es una. La siguiente es, la lista arancelaria de los Estados Unidos está toda en inglés, por lo tanto sin traducción de las páginas 2158 a 2560. ¿Desde cuándo la Sala Constitucional permite y admite que el texto de proyectos de un tratado como el CAFTA-DR tenga 418 páginas en idioma inglés, sin traducción al español, violando la Constitución política que manda que el idioma oficial en nuestro país es el español, de acuerdo al artículo 76 constitucional? Desde mi punto de vista, que es la minoría, yo estoy de acuerdo con estos argumentos. Nunca lo hemos admitido. Pero como le decía al principio, la sala es una, pero tiene un presidente. Y el presidente es el que se encarga de decir, estudiar la acción de inconstitucionalidad que se presenta, ver si reúne los requisitos que se están invocando, y en este caso una consulta de constitucionalidad que es sobre el tratado, y ver si la admite o no. Estos defectos... ¿No lo hacen un vicio de procedimiento dentro de la misma sala? Digamos que, por ejemplo, en la época que yo estaba como presidente, yo tenía la mala costumbre, seguro, de que cuando llegaban temas de este índole, complejos, lo que hacía era que circulaba
la consulta o el proyecto de previo o la acción, si fuera una acción de inconstitucionalidad, entre mis compañeros. Y luego la discutíamos de previo a que el presidente la admitiera o no, para ver si había consenso en si esa acción debía ser admitida o no. Pero esa es una posición que bastante democrática. Yo planteé, digamos, como alternativa. Antes de esto, lo normal era que el presidente, llámese don Luis Paulino Mora, llámese don Rodolfo Pisa, llámese don Luis Fernando Solano, o doña Ana Virginia Calzada, o don Alejandro Rodríguez, antes de esto, por ejemplo, esto estaba en exclusiva bajo la competencia del presidente. Y el presidente era el que decidía si se admitía o no. ¿Por qué? También porque en el fondo lo que se hacía era que se admitía en general y luego se iba discutiendo cada uno de los puntos para ver si eso era posible que ocurriera o no era posible. Y cada uno de los compañeros votaba de la forma que él consideraba y daba sus propios argumentos jurídicos, digamos, para decir por qué no era esto posible desde el punto de vista constitucional o convencional. Pero ese es un tema sobre el que yo prácticamente no quisiera entrar mucho, porque bueno, fue una decisión en un momento dado bajo unas reglas específicas que había en ese momento histórico. Y bueno, hizo que don Fernando y yo tuviéramos una posición diferente y que alguien por ahí, después de que se aprobó el Tratado de Libre Comercio, decía que la sala no había visto una gran cantidad de efectos que don Fernando Cruz sí había logrado ver. Y bueno, lo que pasa es que para nosotros, por ejemplo, ciertas cosas no se podían dejar pasar. Yo entiendo que había mucha presión mediática también en este tema, o simplemente que la gente estaba convencida de que su posición era la correcta y que la apertura en los términos que se planteaba a través del Tratado de Libre Comercio era buena para el país. Pero a nosotros creo que nos preocupaba un poco más lo que estaba en riesgo. Aspectos como estos, que son de forma, eran muy importantes porque si se declaraba que estaba mal presentado desde el punto de vista de forma, esto era vinculante y obligatorio para los diputados y por consiguiente se traía abajo todo. En el fondo, si lo que me estás preguntando es si era fácil para nosotros llegar y votar en contra de esto, no era fácil, pero ya había que hacerlo. Había que hacerlo porque era lo correcto, desde mi punto de vista. Nosotros podíamos explicarle a nuestros compañeros y básicamente, por ejemplo, a mí me interesó mucho el tema y yo quizás fui muy combativo a la hora de explicar los argumentos porque también no quería que tiempo después la gente dijera, yo no sabía. Yo quería que tuviera la gente muy claro, por ejemplo, qué implicaba lo que se estaba votando y que cada uno votara conforme su conciencia le decía. Desde luego mis compañeros creen que su forma de votar fue la forma correcta de acuerdo a su conciencia y yo eso lo respeto, pero para nosotros el resultado era otro completamente y la verdad es que si tuviera que volver a votar esto lo volvería a votar exactamente igual. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Cada país tiene su propia realidad y sus propias instituciones y sus propias maneras de gobernarse. Eso es un hecho y yo respeto eso, digamos. Puedo no estar de acuerdo, me gustaría mejorar. Pero sí hay otros donde hay avances fuertes, muy interesantes desde el punto de vista teórico. Si vos ves, por ejemplo, la Constitución bolivariana, en realidad tiene cosas interesantes también. O si ves la Constitución ecuatoriana, ves, por ejemplo, que todo lo que son los derechos emergentes, una herencia de Barcelona y el último Monterrey y lo demás, prácticamente todo eso está plasmado dentro de la Constitución. Entonces, por ejemplo, son instrumentos de protección de los derechos de las personas desde una determinada posición, ideales, digamos. Si te preocupa la naturaleza, el ambiente, el agua, son muy respetuosas de esos temas. Desde luego, por ejemplo, estos temas son increíblemente polémicos. Cada vez que se reúne el Congreso del Agua, la lucha es importantísima para ver si se logra decir que esto es un derecho fundamental, digamos, a nivel internacional. Y es muy complicado porque hay gente que ha descubierto que el agua es el nuevo petróleo. Y así como el petróleo hace 50 años, 80 años, valía centavos, nada, y ahora se convirtió en oro. Bueno, el agua dentro de muy poco tiempo, si no ya, es un recurso increíblemente valioso. Y los países que tienen agua tienen el nuevo petróleo. Entonces también hay mucha gente interesada, muchas grandes compañías interesadas en que les permitan explotar en exclusiva, generalmente, el agua.
porque vos podés vivir sin muchas cosas, pero entre el aire y el agua son dos cosas en las cuales las personas no pueden vivir. Y entonces quien controla el agua, como quien pueda controlar el aire en un futuro, que también es una situación que podría ser hipotética, pero hace 20 años era inconcebible que alguien te vendiera una botella de agua en este país. O sea, aquí nadie compraría ni en broma hace 20 años una botellita de agua. ¿Por qué? Porque el agua era potable, con muchas seguridades, porque el Estado lo hacía de esta manera, y vos tomabas agua de tu tubo y punto. Ahora hay una explosión enorme de ventas del agua y eso es un negocio como cualquier otro negocio, digamos. Esto, lo que te quiero decir es que desde este punto de vista, nosotros aún tengamos la posición que tengamos con respecto a la vida o la posición ideológica que manejemos, tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que está en juego a veces cuando se habla de ciertos aspectos relacionados con la naturaleza. Y esto es el TLC. Porque la importancia, por ejemplo, de patentar muchos de nuestros compuestos que se encuentran en las selvas. Y quien tenga la exclusividad para poder patentarlos, luego va a decidir quién puede utilizar esos productos. Y solamente el que lo tiene patentado, ese es el que tiene exclusividad para las futuras medicinas. Entonces, a veces, por ejemplo, la gente decía TLC sí, TLC no. Pero la mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que se estaba jugando de por medio en esto. Y si uno ve el TLC, por ejemplo, que es un tratado inmenso que la mayoría de la gente no se lo ha leído ni en broma, porque es muy complejo y muy largo. Es un tratado que fue hecho por expertos, donde vos ves que primero hay una enunciación a garantías constitucionales y derechos y tratados y lo demás. Y luego se descompone en muchos de los libros que componen el texto del tratado y vos tenés que ir siguiendo la pista de libro en libro para poder entender de qué se trata cuando se está hablando de un tema específico, digamos. Y bueno, eso hace que el común de la gente no supiera, no jamás podría saber en un referéndum sobre qué estaba votando. Los referéndums se hacen como se hacen en Suiza, por ejemplo, donde hay una pregunta muy concreta donde la gente puede decir sí o no. Y hay referéndums prácticamente todos los días en Suiza. Pero la gente puede responder la pregunta, porque es, ¿subimos este impuesto o no lo subimos? Y la gente sabe lo que eso implica. O bajamos este impuesto como pasó en Suecia, y la gente votó masivamente que no quería bajar los impuestos, porque subvenciona la seguridad social y muchas otras cosas del Estado sueco. Bueno, aquí se le somete al pueblo a que diera prácticamente un salto de fe diciendo sí o no a algo que ni siquiera los expertos dominan. Porque es complejísimo, es muy muy complejo. Y la verdad, por ejemplo, bueno, estaban de por medio muchas cosas. Estaba de por medio la biodiversidad, estaba de por medio directa o indirectamente el agua, estaba de por medio instituciones que no se sentían amenazadas en un primer momento cuando se pactó la telefonía, digamos. Y la gente dijo, abramos la telefonía, no hay ningún problema. Y ahora vemos lo que significó la apertura de la telefonía para Lice. Prácticamente lo están quebrando en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, la telefonía lo que hacía era que subvencionaba la electricidad para los más pobres, los sitios más alejados. Y subvencionaban muchas otras cosas más que era necesario en un país pobre como nosotros, que no tenemos recursos, salvo el medio turismo que nos sostiene. La gente no tenía idea, salvo algunos que sí sabían muy claramente que iban a hacer un buen negocio con la telefonía privada, digamos. Sí, lo de las exportaciones era más light, porque esto de las exportaciones ya ha venido hace rato. Digamos que en todo instrumento de este tipo siempre se ofrece algo que los países quieren desesperadamente, no se mencionan, en este caso, la apertura de exportaciones y ventas y esto, pero no se mencionan otros temas que están ahí escondidos, como todo lo que tenía que ver con el problema genético. Porque en última instancia se crean, por ejemplo, una serie de agencias a nivel internacional y vos ves que los lugares donde se crean estas agencias internacionales son los países más recónditos, más escondidos del mundo. Muchos de los países nuevos de la Unión Soviética, otros países que ni siquiera vos los ves en el mapa, ahí están las agencias donde se deposita esto, donde los que tienen acceso son los que tienen interés y el poder económico para poder llevarlo, digamos. Pero la gente del pueblo y nosotros, la única riqueza que teníamos era la genética, y la cedimos por nada. Se regaló. Igual que el ICE, que subvenciona a todas las entidades esta telefonía privada.
Don Fernando Cruz y yo normalmente terminamos votando juntos, en especial, digamos, después del TLC. En el TLC votamos juntos prácticamente todo, y en los temas ambientales, tanto él como yo tenemos una preocupación muy fuerte. A mí me preocupa mucho el futuro de este país, y sigo estando muy convencido de que, por ejemplo, que el futuro está en la conservación. En realidad, por ejemplo, el problema a veces es que la teoría dice que debe haber un manejo sostenible. El problema es que cuando alguien se apodera de ciertos recursos, termina explotándolos en exclusiva y en forma excluyente. El problema de las piñeras, por ejemplo. Para que haya piña, por las condiciones del trópico, le ponen cualquier tipo de agroquímicos a las plantas. Y eso termina en el agua, y hay una serie de personas que tienen que consumir esa agua, y a veces ni siquiera ya pueden tomar el agua, pero está tan contaminada y las consecuencias son tan terribles, por no hablar de la peste de las moscas que se da como consecuencia de esta misma explotación, digamos. Pero esto es un combate desigual, es como David peleando contra Goliat. Las personas generalmente son pobres, generalmente son personas que tienen una educación muy básica, pero son seres humanos que alguien debe tutelar. Bueno, en el caso de don Fernando y mío nos preocupaba mucho este tema, y reiteradamente hemos tratado de hacer eco, por lo menos que estas personas sientan que alguien los escuchó y que alguien puso atención a sus argumentos y que alguien les dio la razón, aunque quedemos en minoría. Yo lo que creo es que uno no puede prestarse para ciertas cosas y no puede avalar ciertas cosas que uno no comparte. Y por eso fue sorprendente, porque en realidad el TLC marcó mucho la discusión en la sala, fue muy fuerte, fue una discusión de un mes, donde la sala por la primera y única vez, creo, se separó del todo, solo para estudiar este tema, porque la gente no tiene idea, por ejemplo, de lo complejo que era esto. Nosotros votábamos tema por tema, y normalmente en la mañana estudiábamos cada uno de los temas, y en la tarde estábamos discutiendo sobre esto. Las atribuciones de la Comisión de Libre Comercio soslayan potestades del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Este es un punto muy discutido en la sentencia, que en materia ambiental tiene una desventaja a la hora de negociar los recursos naturales como bienes comercializables, entre estos el agua, aún en blanco como derecho constitucional fundamental en este país. De hecho, casi todo lo que era importante desde el punto de vista ambiental se estaba negociando ahí. En realidad, desde mi punto de vista, casi todo se perdió ahí. Podemos tener mucha normativa, pero siempre vamos a tener este tratado de por medio, por ejemplo, garantizándole derechos que antes estaban más regulados. Te explico, por ejemplo, durante mucho tiempo si científicos extranjeros querían venir a nuestras selvas a hacer una investigación para determinar si determinado tipo de plantas podía extraerse un determinado medicamento para solucionar X enfermedad, primero tenían que seguir un procedimiento que estaba en el ordenamiento, informar al país, decir dónde se iba a hacer los trabajos de exploración, garantizar que, por ejemplo, a esa comunidad se le iba a resarcir en caso de que se encontrara algo, y además también estaba un poco más fiscalizado por la administración y el Estado. Después de esto, eso ya no. Eso se abrió muchísimo, por ejemplo. Al final, lo que se logra determinar es que se extraen determinados componentes, lo que ellos denominan la sopa de ingredientes, porque eso lo que hacen es una serie de trabajos previos, digamos, con todos los químicos que logran encontrarse en determinadas plantas, y ahí van detectando si esto puede ser beneficioso o no. Desde luego, esto es muy caro. Y además, por ejemplo, las empresas invierten muchísimo, pero también cuando logran encontrar es como encontrar un tesoro y ganan muchísimo. Bueno, antes se garantizaba, por ejemplo, que algo de eso, una pequeña migaja de esas grandes ganancias venía a la gente que se había afectado, digamos, donde estaba, o al propio país. Ahora eso se lo que pierde. Se llama la repartición de los beneficios. Sí, ahora los beneficios no, ahora vienen, hacen eso mismo y depositan en unidades especiales, por ejemplo, aquellos componentes que han considerado que son esenciales y que son positivos para lo que ellos quieran, y a veces ni siquiera se ha logrado determinar
el efecto beneficioso de esta aplicación de esta planta, pero ya está depositado. Con solo estar depositado, cualquier otro que quiera utilizar esa planta, digamos, para futuros experimentos, tiene que comprarle la patente o tiene que comprar la autorización en los términos que las compañías acuerden, por ejemplo, para poder explotar, pero ya no con el país. Y simplemente se llevan y se depositan en esas unidades, que muchas de ellas están en países, como te decía, que muchos son de Medio Oriente o remotos o de Asia y escogieron unos países muy particulares donde hacer esos depósitos, ninguno de los países desarrollados, digamos, o casi ninguno. Por eso, por ejemplo, para nosotros esto era muy complejo. Vos decís el agua, pero el agua es como el más evidente, el más obvio, y desde luego por eso es que las luchas que se han dado a nivel latinoamericano para lograr establecer, por ejemplo, en las organizaciones internacionales que el agua pueda ser considerado un derecho fundamental humano, hasta hace muy poco tiempo, con un impulso que le dio Venezuela, digamos, logró conseguirse algo de esto. Pero aún eso, aunque se consiguiera, el agua en nuestro país no es considerado un derecho fundamental todavía. Y las discusiones son muy serias. Claro, porque en realidad, por ejemplo, detrás del agua, quien controla el agua controla la vida. Quien controla la vida controla todo. Y quien le puede poner el precio al agua, tiene Y yo creo que el agua tiene que ser de todos, o seguir siendo de todos. Muchísimas gracias a el ex magistrado presidente de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo Sancho, por esta entrevista hoy analizando el Tratado de Libre Comercio negociado entre Costa Rica, Centroamérica, con los Estados Unidos y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR. Y lo invitamos a un próximo programa. Muchísimas gracias, es un placer haberlos acompañado. Serie Jurisprudencia Constitucional Ambiental. Mundo Verde con Sadita Power por Onda UNED. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Costa Rica es un país muy rico en biodiversidad. Ayudemos a cuidarla. Maneje despacio, tranquilo y disfrute el viaje. Baje la velocidad, sobre todo cerca de bosques y áreas protegidas. Evitemos atropellar animales silvestres en las carreteras de Costa Rica. Únase al grupo en Facebook. Un mensaje de la Comisión Vías y Vida Silvestre, la UNED y esta emisora.